Ciencias Naturales. Muchas gracias. Con maestría en Gestión de Energías Renovables, con un certificado en Blackboard Experto LMS, docente diseñador de cursos virtuales para el programa de capacitación docentes Unitec-CEUTEC y docente de la sección académica de Ciencias Naturales de la UPN-FM, CUR San Pedro Sula. Antes de iniciar, le recomendamos que durante la exposición de los trabajos de investigación deben tener presente las siguientes indicaciones. Agradecemos no activar las cámaras ni micrófonos por parte de los participantes. Las preguntas las pueden realizar a través del chat y así transmitirán al expositor en la ronda de preguntas y respuestas. La sesión está siendo grabada y transmitida a través de las redes sociales del evento. Dejamos el espacio al doctor Carlos Montenegro y al magíster David Antonio Baite. Adelante. Buenas tardes a todos. Mandamos un saludo muy especial a todos los colegas y docentes y estudiantes de los diferentes centros regionales, a las autoridades, pero un saludo muy especial a nuestros estudiantes del Centro Regional de San Pedro Sula, igual que los docentes, ya que son partícipes de esta investigación. Ellos colaboraron en este trabajo. Quiero decirles que este trabajo de investigación es una investigación institucional que se realiza a solicitud, a petición de nuestra directora del Centro Regional, la maestra Alexis Concepción Medina, y que va dentro de las metas que nosotros tenemos como Centro Regional. ¿Cómo surge la idea de presentar este trabajo en este congreso? En el mes de junio, que se nos invita a participar, que nosotros ya íbamos avanzando en la investigación. Y luego lo que hicimos fue hacerle más afinamientos. Por eso en algún momento ustedes van a ver que hay ligeros cambios de repente en el tema de investigación, pero más son de forma que de fondo. Así pues que el tema, que al final el título de nuestra investigación es Aulas virtuales y la enseñanza digital, buenas prácticas de experiencia y capacitación docente en la FACIT UPN-FM en el CUR de San Pedro Sula. La realizamos pues, con el compañero David Baide y la participación de los docentes de la Facultad de Ciencia y Tecnología de las 5 áreas de nuestro centro regional, igual que la participación de una buena cantidad de estudiantes que cuando les expliquemos la metodología, pues se los vamos a presentar. Para efectos de presentación, nosotros organizamos, ¿verdad?, un esquema de presentación en donde comenzamos con el planteamiento del problema. En donde el planteamiento del problema y tocamos 2 puntos, que es justificación, el por qué vamos a hacer la investigación, luego los objetivos que vamos a investigar. Posteriormente seguimos con la explicación de la metodología de investigación, el camino recorrido durante todo el proceso, ahí es cómo hacemos la investigación. Posteriormente, pues presentamos la revisión bibliográfica, todo lo que pudimos encontrar sobre nuestro tema, especificando sobre las variables que sirven de sustento teórico, las 3 variables que en algún momento ustedes las van a ir visualizando durante vayamos presentando el trabajo. Después de presentar sustento teórico del trabajo de investigación, se les presentarán los resultados de los cuales pues, nos aparece conclusiones y recomendaciones, tomando como punto de partida también la parte teórica de la investigación, alineada con los resultados y alineada con lo que nosotros pretendemos desde el inicio con los objetivos. Entonces, comenzaremos con lo que es el planteamiento del problema. Como les decía, en el planteamiento del problema, pues iniciamos con 2 puntos, con la justificación. Sin embargo, es importante que nosotros tomemos a consideración que esto que ha sucedido del 2019 al presente, pues nos ha sacado de los sistemas tradicionales de trabajo que hemos tenido. Los avances tecnológicos en algún momento pues, nos pusieron, ¿verdad?, en alerta, pero algunos de nosotros todavía no le queríamos entrar. Cada vez que hay una nueva exigencia en los avances tecnológicos, pues para nosotros los docentes y los estudiantes son nuevos retos que debemos enfrentar en el proceso educativo. La incorporación de las TIC trajo eso consigo, ¿verdad? La revisión de enseñanza en línea o online, que le llaman la e-learning, o sea, la mixta, donde se compartía espacios virtuales, espacios presenciales, y luego ¿cómo abordamos nosotros esas nuevas modalidades que nos presentamos? Aparecen las aulas virtuales, que en algún momento que nosotros veníamos usándolas, pero de nuestra manera, de nuestra forma, desde mucho antes, ¿verdad?
Las universidades pues, son las primeras que les toca enfrentar esta realidad, ya que de ellas pues, se genera el capital humano de más alta calidad que tiene un país. Así es que no se puede extraer de esta realidad porque debe generar estas competencias, debe fortalecer estas competencias en los futuros graduados, los futuros egresados, para que estos puedan enfrentar y sortear sin dificultad cualquier situación que se le presente en su vida profesional. En el caso de nuestra universidad, es una universidad especialista. La especialidad de nuestra universidad es formar profesionales de la docencia, formar profesionales de la docencia en los tres niveles, en diferentes niveles. Nivel básico, básico y medio, y aún de nivel superior con los programas de maestría y doctorados. Y la universidad pues, ha apostado a trabajar en esa línea, en fortalecer esa capacidad de la capacidad tecnológica. Desde hace tiempo se viene trabajando con algunas plataformas, antes era CITEA, creo, y ahorita pues, actualmente estamos trabajando en la plataforma de Palmule, donde los docentes tienen sus espacios. Por cada asignatura les aparece un espacio en la plataforma en donde pueden interactuar con sus estudiantes, con sus docentes, dejarles tareas, trabajar, hacer hasta pruebas, ¿verdad? En eso. En esa perspectiva, pues nosotros, algunos habíamos avanzado, otros pues no lo habíamos parado mucha adherencia, como dicen, a esta situación de las nuevas virtudes en la plataforma Moodle. Sin embargo, con la aparición del COVID-19, de la pandemia, eso pues nos pone a la pared, nos damos que hacer, y en ese momento nos damos cuenta que sí teníamos que entrar a la educación virtual. Así pues que la universidad, después de analizar la situación, despliega las capacitaciones docentes, genera tutoriales para que los estudiantes también puedan entrar a la situación y así pues empezamos a usar estas aulas totales que no la habíamos usado. Pues ahí pues nosotros podemos interactuar con los estudiantes y podemos ver, ¿verdad?, las herramientas que tienen de carácter interno y nosotros podemos utilizar otras herramientas. En ese contexto, algunos pues, se defendieron, nos defendimos con las plataformas como herramientas como Zoom, Google Meet, que en algún momento ni los conocíamos, pero que sabíamos que también de la situación. Luego Cisco, Team y otra, ¿verdad?, que me iban apareciendo y que podíamos utilizar en estas historias de contenido. También empezamos a utilizar algunas aplicaciones. En ese contexto, pues, la universidad trata de solventar la situación, se nos da capacitaciones, desde la dirección de profesionales se nos da las capacitaciones para que podamos entrarle. Sin embargo, existen otro tipo de cosas, otro tipo de dificultades como son la conectividad de parte de los estudiantes, de parte de los docentes, el uso, ¿verdad?, de las aulas. Entonces, nosotros creemos, ¿verdad?, que a esta altura, con las exigencias tecnológicas que nosotros tratamos de solventar, y ahí con la proposición de usar nuevas herramientas en el proceso educativo, creemos que vale la pena, ¿verdad?, que como docentes, como estudiantes, nos enteremos si lo que estamos haciendo lo hemos hecho bien, cuánto avanzamos en el tiempo de pandemia, porque algunos de los docentes pues, hemos estado muy cómodos y nos parece que estamos haciendo lo muy bien desde la formación virtual, y nosotros consideramos que la educación virtual, pues, como lo pregunté en el secretario, esta debe ser, como que es un complemento de la educación presencial. Ya lo dice Reina Miguel, que debe ser tomarse la mejor de ambos mundos, ¿verdad? En ese contexto nosotros creemos que sí es necesario ver a dónde hemos avanzado. Y con eso pues, tratamos de obtener esa información, obtenerla y presentarla ante los tomadores de decisiones para ver qué camino seguir ahorita que estamos llegando a final de la pandemia, que ya entramos a un proceso en donde trabajamos semipresencial y qué beneficios hemos obtenido. Que con eso nosotros sentimos que se puede justificar la investigación. Aparte de eso, para poderlo presentar, nosotros nos planteamos una pregunta de investigación que dará respuesta a la que nosotros creemos que es nuestro trabajo, de verdad, y que en algún momento lo convertimos en un objetivo general. Hacemos la pregunta, David. La pregunta que nosotros planteamos de investigación es cuál es el uso de aulas virtuales
y las buenas prácticas en enseñanza digital en la FACIT, en la UTN, FM, CUR, SPS, desde la experiencia y la capacitación docente en la mejora de la calidad educativa durante la pandemia. Esa es la pregunta que nosotros planteamos. ¿Cómo la vamos a responder? Vamos a convertir los objetivos y vamos a hacer el análisis de este uso de las aulas virtuales. Lógicamente, ahí intervienen los elementos, lo que son las aulas virtuales, que es lo que estuvimos trabajando. Si hubiera buenas prácticas, si hubo la capacitación, si la enseñanza digital se subsistera, de todo eso es lo que nosotros vamos a develar con este trabajo de investigación. Para lograr este objetivo general, pues planteamos 3 objetivos específicos. El número 1 sería identificar las principales herramientas internas y externas que se utilizan en las aulas virtuales de la asignatura de la FACIT, en la UTN, FM, CUR, SPS, durante la implementación de la enseñanza digital. Estos objetivos específicos también son subpreguntas de la pregunta general, ¿verdad? En todo caso, si se quisiera convertir a la pregunta sería ¿cuáles son las principales herramientas? En el caso del segundo objetivo sería describir las fortalezas y debilidades que intervienen en el uso de las aulas virtuales, considerando las buenas prácticas docentes para la enseñanza digital en la FACIT, en la UTN-FM, CUR, SPS. Igual, ¿verdad? Si quisiéramos convertir a la pregunta para fortalecer la pregunta general sería ¿cuáles son las fortalezas? El tercer objetivo es explicar la importancia de la experiencia y capacitación docente en la mejora de la calidad durante la pandemia. En este caso, igual, podríamos ver cuál es la importancia. Estos 3 objetivos, lógicamente, al lograrlo, delimitan el trabajo que nosotros vamos a hacer y dan respuesta a la pregunta general y, por dentro, pues, también el cumplimiento del objetivo general planteado. Algo que queremos explicar, ¿qué vamos a investigar? ¿Qué vamos a investigar? ¿Y por qué lo vamos a investigar? Pues pasamos a explicarles cómo lo vamos a hacer el proceso de investigación y pasamos a la parte de la metodología de investigación. En este campo, pues, muchos de ustedes son conocidos los aspectos que vamos a tocar, principalmente para los que han sido nuestros estudiantes en la taller de investigación, algunos estudiantes que están llevando la clase, otros que ya la cursaron, y también como tenemos algunos egresados, para recordar, ¿verdad? En qué consistía este proceso de la metodología de investigación. Queremos decirle que cuando nosotros vamos a hacer una investigación, entramos en un dilema, ¿verdad? Que si vamos a hacer una investigación con un enfoque cuantitativo o un enfoque cualitativo. Entonces, ¿qué fortaleza? Y vimos que no podíamos encerrarnos en uno solo, sino que teníamos que hacer una combinación de los 2 enfoques. Así pues, que nos decantamos que en palabras de Santiago sería un enfoque mixto, en donde utilizamos la parte cuantitativa, generamos tablas, hacemos análisis estadístico, pero también, ¿verdad?, utilizamos el análisis cualitativo, ¿verdad?, con parrillas con diseños vaciados de información. En cuanto al tipo de estudio, pues no pretendimos, la idea no fue manipular ninguna variable, la información se procedió a recolectarla igual, ¿verdad? Así como estaba, por lo tanto, un tipo de estudio no experimental. La información se recolecta en un solo momento, y eso fue el tercer periodo del año 2021, y en un solo momento se lo plantea transversal. En cuanto al alcance de la investigación, pues nosotros tratamos de que fuera una investigación modesta de tipo descriptivo, en donde se busca caracterizar prácticamente las 3 variables que nosotros determinamos en la investigación. Que si ustedes lo visualizan en cada uno de los objetivos, habla de las aulas virtuales, que sería una, la enseñanza digital la segunda, y la experiencia y capacitación docente la tercera. Ya mencionando esta parte del proceso de investigación, empezamos a ver cómo fue la técnica de investigación y luego las poblaciones nuestras que utilizamos. En la técnica de recolección de datos, pues nosotros les decía que habíamos optado por una parte cuantitativa y una parte cualitativa. Entonces decidimos hacer una escala líquida, una encuesta de tipo, una escala líquida para docentes y estudiantes. De tal manera, pues, que permitieran en algún momento estas preguntas comparar los datos, si realmente eran fiables, tanto de los docentes como estudiantes, que cuando el contenido de la les presente los resultados, ustedes van a ver qué diferencia o qué semejanza hay entre los datos que obtuvimos en cada una de las preguntas o en cada uno de los aspectos de análisis que nosotros les presentamos en la investigación. Luego también un aspecto importante que tomamos fue hacer una entrevista docente, ¿verdad? Porque a veces cuando hacemos
preguntas que son cerradas, que no le dan opción a la persona para que exprese, ¿verdad? Estamos usando eso, estamos usando lo otro. Entonces, sentimos que esto nos iba a fortalecer al hacerle una entrevista semi-estructurada, ¿verdad? De tipo cualitativo, y los docentes pues muy acertadamente nos contestaron y dieron muy buena información que seguramente pues, ustedes lo van a encontrar. Sin embargo, para ya ir cerrando, ¿verdad? Y verificar más la información, pero nosotros no contentos con eso, solicitamos a la encargada de manejar la plataforma Moodle en Universidad, el licenciado Nelson, y le pedimos que nos diera la oportunidad de poder revisar las aulas virtuales, ¿verdad? Los espacios virtuales de los docentes en el tercer periodo de los docentes que estaban participando en la investigación, y así que le dejamos una lista de copias con ciertos indicadores que venían a ayudar a cumplir el objetivo de la fortaleza, el objetivo del uso de la tecnología, de la enseñanza virtual. Entonces, esa lista de copias nos permitió hacer captura, ¿verdad? De algunas aulas virtuales, ¿verdad? De los docentes que participaron en el estudio y empezar a verificar si realmente coincidían estos datos con los que teníamos en los otros instrumentos, en el caso de la entrevista y en el caso de la escala, ¿verdad? ¿Quiénes participaron en el proceso de la investigación? Pues participaron todos los docentes de la Facultad de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Bueno, como población, solicitamos la información a la oficina de personal con la Universidad de Reina y se nos proporcionó que somos 36 docentes de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Entonces, nosotros intencionalmente cogimos una muestra de los compañeros representativa por cada una de las áreas, que en este caso son las 5 áreas que le conformamos la facultad, y tuvimos una muestra de 24, que más o menos es como el 67% de la población de docentes, que en ese momento, en el tercer parcial, estaban impartiendo clases en el centro regional. En el caso de los estudiantes, igual, con los mismos docentes, pues conseguimos una muestra representativa de todas las 5 áreas, ¿verdad? Con un total de 177 estudiantes distribuidos proporcionalmente en cada una de las áreas, tanto de técnica industrial, matemática, turismo, educación comercial y ciencias naturales. Todo esto nos permitió a nosotros al final de tener la información, hacer un cruce de información, como le llaman a nosotros, una triangulación de información y hacer pues, nuestro plan de análisis en donde verificamos puntos congruentes, puntos que no eran congruentes y nos facilitó pues, organizar nuestras conclusiones del trabajo de investigación y hacer algunas recomendaciones. Después de explicarles la metodología de investigación de trabajo, pues les vamos a dar la palabra al compañero David Baile para que les explique su sustento teórico, nuestro marco teórico y los resultados de la investigación, los que al final, pues, hallazgos importantes que encontramos durante el proceso. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, licenciado Ronay, por la presentación y por la introducción también, por la parte metodológica y el planteamiento del problema. Buenas tardes a todos los estudiantes y compañeros que nos acompañan. Vamos a pasar en este momento a discutir un poco del marco teórico, que consideramos como parte del marco teórico para la investigación. Así como se ha mencionado para la parte metodológica, se han incorporado 3 variables, ¿sí? En la parte metodológica, como mencionó el compañero, en la cual están las aulas virtuales, la enseñanza digital y también tenemos la experiencia y capacitación docente. En ese sentido, el marco teórico lo hemos organizado siguiendo esta misma línea, primero abordando, en este caso, la parte correspondiente a las aulas virtuales, en la cual tenemos algunos referentes teóricos como Pineda y Castañeda, que hablan acerca de la expansión que ha tenido en sí los gestores de contenidos educativos, que recordemos que los gestores de contenidos educativos, o mejor conocidos como LMS, son en este caso el sitio en donde se alojan cada una de las aulas virtuales, independientemente del tipo de gestor educativo que hablemos, ya que tenemos varios gestores educativos. Para el caso de la UPN-FM tenemos la plataforma Moodle, tenemos otras plataformas como Blackboard, Canvas, entre otras, que también brindan funciones bastante similares y algunas pues también proveen otro tipo de herramientas. En ese sentido, también los autores Moreira y Segura hablan respecto a las aulas virtuales y cómo las aulas virtuales, no solamente en este momento, que ya hablamos un poco de la condicionante que se dio por la pandemia, ¿verdad? Pero no solamente en este momento, sino que
desde que se ha estado implementando la enseñanza digital, las aulas virtuales representan espacios para generar experiencias de aprendizaje significativas en los estudiantes en las que podemos encontrar diversas herramientas que son las que nos permiten a nosotros interactuar con los estudiantes. Entonces, en este caso, para las herramientas, las hemos agrupado en dos herramientas que están alineadas con el primer objetivo, herramientas internas y herramientas externas a las aulas virtuales. ¿A qué nos referimos con esto de herramientas internas y externas? Las herramientas internas serán todas aquellas herramientas que están incorporadas dentro del aula virtual. Las tenemos categorizadas como herramientas de comunicación, herramientas de colaboración y herramientas de evaluación. Entre ellas, podríamos destacar, para el caso de las herramientas de comunicación, tenemos herramientas como foros, blogs, wikis, ¿verdad? Que podemos utilizarlas para comunicación y también para colaboración. Tenemos herramientas como los anuncios que solemos utilizar o las notificaciones que están incorporadas en las aulas virtuales que entran dentro de las herramientas de comunicación. Recordemos que la comunicación será un elemento importante dentro del aula virtual, ya que es un espacio en el cual nosotros tenemos que volvernos gestores del sitio, de todos los participantes. Nosotros tenemos responsabilidades gerenciales, que ya lo vamos a hablar de la parte de buenas prácticas, y en ese sentido las herramientas de comunicación juegan un papel determinante. A su vez, las herramientas de colaboración, como destacaba, tenemos foros, tenemos blogs, tenemos wikis, también las podemos utilizar para colaboración. Podemos crear equipos de trabajo en las aulas virtuales para poder realizar entregas también grupales dentro del aula virtual, así como las que comúnmente utilizamos o las más utilizadas, y lo veremos como parte de los resultados también, que son las conocidas herramientas de evaluación. Las herramientas de evaluación serían todas aquellas herramientas de carácter sumativo generalmente, ¿verdad? También las podemos utilizar como herramientas de carácter formativo, pero para el caso de las herramientas de evaluación, aquí incorporamos también los foros, porque pueden ser herramientas de evaluación, se les puede asignar un puntaje. Tenemos las que comúnmente utilizamos como actividades o tareas, que son aquellas en las que el estudiante tiene que adjuntar un documento, en las que el estudiante tiene que enviar, ¿verdad? Un archivo generalmente para comprobar el desarrollo de esta actividad. Así como también los cuestionarios o pruebas que se pueden configurar también con las diferentes herramientas dentro de la plataforma. Por otra parte, tenemos las herramientas consideradas como herramientas externas. Hay herramientas que nosotros podemos utilizar fuera del aula virtual con ciertas aplicaciones, con ciertos software, simuladores, entre otros, que algunas de estas podemos incorporarlas dentro del aula virtual. Incluso Moodle trae algunas herramientas que ya se pueden insertar directamente a través de la plataforma. Otras, como algunos simuladores, por ejemplo, en el área de ciencias naturales se me ocurren los famosos simuladores de PhET, que son bastante conocidos. Son herramientas complementarias que nosotros podemos incorporar dentro del aula virtual. Así que nosotros estamos clasificándolas de esta manera. En la siguiente variable, que sería la enseñanza digital, que en este caso la enseñanza digital está desglosada en fortalezas y debilidades y también en la parte de buenas prácticas docentes. Aquí tenemos algunos autores como Marín y Romero que hablan acerca de las oportunidades que brindan las TIC en la educación, ¿sí? Cómo la enseñanza digital ha venido a renovar, ¿verdad?, la forma en la que estamos viendo la educación, no solamente en el sentido de la pandemia, como lo mencionaba anteriormente, sino que ya esto será una alternativa para nosotros. Realmente esto quedará en nuestro aprendizaje para poder utilizar estas herramientas, aunque estemos con modalidad presencial, ¿verdad?, que es la modalidad de nuestra universidad. También tenemos a Moreira y Segura, que hablan acerca del diseño, desarrollo y evaluación a través de redes de ordenadores. Precisamente haciendo referencia al e-learning o enseñanza digital, en la cual se habla acerca de cómo se pueden organizar incluso los cursos de manera presencial, cómo se pueden trasladar a cursos virtuales sin perder el sentido, ¿verdad? Porque ese es el objetivo al final, que estemos procurando siempre mantener la misma calidad en los estudiantes. En ese sentido, para las fortalezas y debilidades, tenemos la conectividad y accesibilidad. La conectividad y accesibilidad representan dos palabras bastante similares realmente, pero porque van de la mano. La conectividad pues hará referencia a cómo nosotros utilizamos las redes para estar conectados, ¿sí? Cómo nos conectamos entre docentes, estudiantes, entre docentes también, y cómo todo esto va fortaleciendo también la enseñanza digital. La accesibilidad, por su parte, implica, como el nombre lo indica, tener acceso, es decir, poder ingresar, poder utilizar las herramientas,
Para utilizar, por ejemplo, las plataformas, nosotros tenemos que tener las credenciales de la institución. Todo esto implica la accesibilidad, tener la capacidad de poder utilizar las herramientas y de tener acceso a ellas. Por otro lado está la disponibilidad de contenido. La disponibilidad de contenido, dentro de las fortalezas y debilidades, también implica el hecho de que existe una gran variedad de materiales y recursos, ya sea complementarios o fuentes principales para cada uno de nuestros cursos. Y es la ventaja que hemos tenido al momento de implementar la enseñanza digital, ya que la disponibilidad de contenido también puede jugar como un papel determinante al momento de trasladar un curso presencial a virtual. En ese sentido, también puede volverse un arma de doble filo, y ahí es donde podrían entrar estas mismas fortalezas y debilidades en el sentido opuesto, en el hecho de tener tanto contenido que no saber seleccionarlo adecuadamente. Entonces, todo eso se aborda con la disponibilidad de contenido, y la interacción y tiempo invertido abarca cómo el estudiante necesita interactuar en las redes, necesita tener el contacto con sus compañeros, también el tiempo que se utiliza como parte de los cursos virtuales, tanto para docentes como estudiantes, porque un docente que invierte en fortalecer su curso virtual, después solamente tiene labores de gestión en el curso. Algo similar ocurre para el estudiante, que al final, si se dedica a trabajar de manera autónoma en su curso, lo puede hacer con un tiempo que le favorezca. Así que este es un aspecto también tratado. Y dentro de las buenas prácticas tenemos el rol y responsabilidad docente, que el rol y responsabilidad docente abarca cómo los estudiantes y los docentes se ven favorecidos por las prácticas que el docente tenga en el aula virtual. El docente puede tener responsabilidades pedagógicas, responsabilidades gerenciales, responsabilidades técnicas, ¿sí? Todas estas responsabilidades están atribuidas a que el docente debe ser un gestor en el aula virtual. El docente debe estar incorporando estas buenas prácticas, que al final recuerden que las buenas prácticas serían principios o ideas que sus resultados han obtenido, ¿verdad? En este caso, aspectos positivos al momento de evaluar el desempeño de los cursos. También tenemos los principios de organización y diseño. Esto prácticamente hace referencia a la estructura, ¿sí? Hablar de la estructura del curso, es decir, cómo la estructura o el diseño de un curso, el hecho de organizarlo en carpetas, el hecho de organizarlo en orden cronológico, en el hecho de organizarlo por tipo de archivos, porque hay diferentes formas en las que lo podemos organizar, cómo estos principios de organización y diseño también favorecen para la enseñanza digital. Y por último, la evaluación y retroalimentación, que viene siendo un aspecto relevante dentro de las buenas prácticas, ya que a su vez dentro del aula virtual nosotros contamos con herramientas para evaluar y retroalimentar a nuestros estudiantes, y ya veremos los resultados de lo que nos delimitan. Para el caso de la evaluación y retroalimentación, la ventaja en el aula virtual es que puede ser hasta inmediata, ¿sí? Por eso es necesario también manejar los tiempos, que es lo que entra dentro de las buenas prácticas también. Por último, para el caso del marco teórico, tenemos la experiencia y capacitación docente. En la experiencia y capacitación docente tenemos algunos autores como Talaferro, que hablan acerca de la formación y la experiencia para la transformación del sujeto. Esto ha sido crucial en estos últimos años, la experiencia docente. Cómo el bagaje profesional del docente ha permitido que el docente pueda trasladar, ¿verdad?, la enseñanza a medios digitales cuando fue de manera tan repentina incluso. Por eso, para la experiencia de docentes tenemos categorizado en este caso la interacción digital también durante la pandemia, porque la mayor parte de las experiencias que se han tenido fueron precisamente durante la pandemia. Ahí es donde entra la capacitación docente, que Jiménez, Espinosa y Morales hablan acerca de la capacitación ahora para el uso de las TIC, y específicamente, ¿verdad?, hablando de la enseñanza digital para el caso de nuestra investigación, que ahí es donde va dirigido también el hecho de fortalecer la enseñanza digital. En ese sentido, y haciendo este entrelace de variables y todas las categorías que tomamos en cuenta también para nuestro marco teórico, ¿verdad?, trasladadas de la parte metodológica, vamos a ver ahora los resultados de nuestra investigación asociados a cada una de estas variables y categorías de análisis. Vamos a empezar primero con la parte correspondiente a la variable aulas virtuales. Tenemos la categoría de análisis herramientas utilizadas, que en este caso es la categoría establecida únicamente para esta variable. Aquí es donde estamos, en primer lugar, revisando los datos recolectados de la escala Likert a docentes y estudiantes. Luego vamos a tener la parte correspondiente a la entrevista, pequeño resumen, y también como la lista de cotejo, que fueron las técnicas que mencionó el licenciado Ronay. Esas listas de cotejo nos permiten también hacer una triangulación con esos datos.
Entonces, en primer lugar, las herramientas utilizadas, tanto para docentes como estudiantes. Aquí en los gráficos podemos apreciar los ítems incorporados, que en este caso para esta variable y esta categoría son 6 ítems. Tenemos ítems aquí que incorporan las herramientas de colaboración, las herramientas de evaluación, las herramientas de comunicación, y también tenemos un poco más de las herramientas externas como parte de la entrevista. El primer ítem nos dice el uso de herramientas colaborativas como blogs y wikis en el aula virtual. Vemos que, a diferencia del resto de la tendencia en la gráfica para el resto de ítems, estas herramientas son en las que menos se utilizan, ¿sí? Las herramientas colaborativas como blogs, wikis en las aulas virtuales se utilizan en un menor grado. Podemos ver ahí la aglomeración, ¿verdad?, de los porcentajes o grado de acuerdo, muy de acuerdo y de acuerdo, que no sobrepasan, ¿verdad?, el 30%, ni de acuerdo ni en desacuerdo por parte de los docentes llega aproximadamente al 35%, es decir, que no se utilizan, ¿verdad?, realmente en un mayor grado las herramientas colaborativas. Por otro lado, tenemos en el siguiente ítem la organización de equipos de trabajo para presentación de actividades grupales. Podemos ver que los docentes y estudiantes van en la misma línea, ¿sí? Tanto docentes como estudiantes en el grado de acuerdo y muy de acuerdo, vemos que están parejos, ¿verdad?, con mismos porcentajes prácticamente, y en ese sentido vemos que sí son herramientas que se utilizan y que en este caso nosotros pudimos apreciar que en la mayor parte de casos no son grupos organizados dentro del aula virtual, sino que son trabajos o grupos que se organizan de manera externa. Hay que valorar que también tenemos herramientas que nos permiten crear grupos dentro del aula virtual. Siguiente ítem, tenemos las publicaciones de anuncios importantes a través del aula virtual. Aquí tenemos algo parejo también, los porcentajes en el grado de acuerdo y muy de acuerdo. Si sumamos ambos porcentajes, vemos que hay un porcentaje similar, es decir, que los docentes, sin embargo, debajo de un 50%, ¿verdad? El muy de acuerdo, pero ya al sumar el grado de acuerdo y muy de acuerdo, pues llegamos aproximadamente a un 60-70%, y en ese sentido, pues estamos viendo que sí se hace uso de estas herramientas. Siguiente ítem, tenemos el uso de actividades, cuestionarios y foros a través del aula virtual. Aquí, si sumamos los grados de acuerdo y muy de acuerdo, llegamos a un porcentaje más alto. Y aquí es donde nos damos cuenta que la mayor parte de herramientas utilizadas en las aulas virtuales son aquellas herramientas de carácter sumativo, o que generalmente atribuimos como herramientas de carácter sumativo. Tareas, presentación de tareas, pruebas cortas o exámenes, ¿verdad?, que generalmente se organizan en los cursos y que ahora pues ya estamos aplicando de manera presencial también, pero todas estas herramientas son las que más se utilizan incluso con los foros, que los foros entran dentro de las herramientas colaborativas y de comunicación, pero en relación al resto, como los blogs y wikis, los foros son más utilizados, son herramientas más conocidas. El siguiente ítem, tenemos la comunicación que se establece a través del aula virtual favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje, y el último es comunicación respecto a todas las novedades que acontecen en el aula virtual. Aquí podemos ver una tendencia, y es que para los docentes vemos que el porcentaje se eleva, ¿sí? En ambos casos el porcentaje se eleva en relación al nivel de comunicación que se establece en el aula virtual, mientras que para el estudiante vemos que está un poco más abajo ese porcentaje, entre el 40 y 50%, ¿verdad? Lo que nos indica que para el estudiante quizás el nivel de comunicación no es suficiente y debemos mejorar los niveles de comunicación. Quizás los docentes estamos percibiendo que sí, ¿verdad?, utilizamos la comunicación de manera adecuada, pero podría fluir de mejor forma. En ese sentido, con estos datos de la escala Likert, tanto docentes como estudiantes, también vamos a tomar aquí a consideración para esta categoría de análisis las preguntas de la entrevista, que ya fue únicamente a los docentes, ¿verdad?, porque queríamos acá abordar un poco más de información. Les preguntamos qué herramientas utilizan en las aulas virtuales, cómo reaccionan sus estudiantes al trabajo asignado en las aulas virtuales. Esto complementado con la escala de Likert y con la revisión de las aulas virtuales a través de la lista de cotejo, nos encontramos con lo siguiente. La mayor parte de herramientas utilizadas en las aulas virtuales son de carácter externo, ¿sí? Y eso fue lo que trasladaron también los docentes en la entrevista, ¿sí?, que mayormente se utilizan herramientas de carácter externo y las herramientas internas de evaluación, es decir, aquellas en las que el estudiante va a brindar un producto al docente. En ese sentido,
los docentes manifiestan que la reacción de los estudiantes es positiva. Algunos tienen problemas para utilizar algunas herramientas, por lo tanto se necesita asistencia. En otros aspectos también se menciona que generalmente los estudiantes están muy familiarizados con estas herramientas, lo que también es positivo, ¿sí? Para el caso de las herramientas de comunicación y colaboración, revisando los porcentajes también por carrera, porque hicimos un desglose de todo esto por carrera dentro de la investigación para que ustedes lo puedan ver si se remiten a las referencias o luego al trabajo de tesis, al trabajo de investigación. En ese sentido vamos a encontrar que dentro de las carreras lo que ocurre es que, recordemos, como parte de la facultad, la mayor parte de las carreras tienen una sintonía práctica, digamos, es decir, están, por ejemplo, en matemáticas, estamos hablando de que en matemáticas utilizan mayormente herramientas externas. En ciencias naturales también se hace uso de herramientas externas, en educación técnica industrial. Es decir, estamos hablando de cómo integrar esto sería también. Ahí es parte de las conclusiones para nosotros, porque se entiende que no se utilicen mucho las herramientas de colaboración porque quizás sentimos que no están adaptadas a las necesidades, pero se pueden adaptar. Es decir, podemos utilizar, por ejemplo, foros que tengan una mayor cantidad de análisis en lo que se puedan interpretar y poder acoplarlos incluso a asignaturas de matemáticas, etcétera. Y todo esto está presente precisamente dentro de las herramientas utilizadas. Por otro lado, tenemos para la variable enseñanza digital, pasamos a la variable enseñanza digital, tenemos la categoría de análisis fortalezas y debilidades. Para la categoría fortalezas y debilidades, recordemos que tenemos aquí la disponibilidad de contenido, tenemos la conectividad y accesibilidad y tenemos también la interacción y tiempo invertido. Entonces, en ese sentido, el primer ítem, podemos ver que los primeros dos ítems prácticamente, vamos haciendo referencia aquí a lo mismo, tenemos materiales y recursos necesarios que se agregan en el aula virtual, como presentaciones, archivos PDF, que son los que comúnmente se proporcionan a los estudiantes. Y en el segundo ítem tenemos materiales y recursos adicionales, es decir, complementar videos, enlaces web, podcasts, etcétera, todas esas herramientas con las cuales podemos complementar. Vemos que hay un porcentaje alto en relación al uso de estas herramientas, de la disponibilidad de los contenidos dentro de las fortalezas y debilidades. Sin embargo, hay una tendencia, si ustedes lo aprecian también, en que los docentes perciben un mayor grado de acuerdo que los estudiantes. Sin embargo, ambos están por encima del 60%, y más aún si sumamos el grado de acuerdo, ¿verdad? Que serían las barras naranjas. Por otro lado, para el caso de la accesibilidad, ¿verdad? Porque recuerden, tenemos que poder acceder a estos contenidos, no saturar, no brindar de más, porque también eso pues va por otro lado en relación a las buenas prácticas, pero tenemos los ítems, implementos y recursos necesarios para trabajar eficazmente en el desarrollo de la enseñanza digital. Ahí vemos que estamos por debajo del 50%. Tanto docentes como estudiantes manifestamos que el grado de acuerdo, muy de acuerdo, está por debajo del 50%. Si sumamos con el grado de acuerdo, que es el naranja, pues llegamos ahí al 70, 80 también. Estamos, ¿verdad?, utilizando adecuadamente estos implementos y también conocemos a cabalidad los procedimientos de las herramientas que utilizamos en el aula virtual o de las que ponemos en práctica, porque recordemos que hay más herramientas y ahí es donde es importante que el docente se asegure que conoce las herramientas para poderlas utilizar y poder también asesorar a sus estudiantes. Tenemos también el aula virtual representa un espacio amigable y de fácil interacción para el desarrollo de mis cursos. Aquí es la interacción. Recuerden que la interacción también estaba como parte de las fortalezas y debilidades. Así como el último ítem que tenemos acá. Vemos que hay una percepción mayor para los estudiantes, un grado de acuerdo mayor para los docentes que de los estudiantes. Por lo que los estudiantes podrían estar ahí más cerca del 50% en el grado muy de acuerdo y los docentes están por encima del 70% en el grado muy de acuerdo. El siguiente ítem sería: se adjunta programación de cada asignatura y un desglose de todas las actividades que se realizan en el periodo académico, estableciendo fechas importantes. Esto también está asociado con la disponibilidad de contenidos. Recordemos que debemos proporcionar, en este caso es crucial proporcionar la programación, proporcionar un desglose de todas las actividades, si es posible desde el primer día, tener fechas y demás. Los docentes manifiestan
que sí lo utilizan los estudiantes están un poco más abajo en el grado de acuerdo. Y para el último ítem en esta categoría, siempre orientado en este caso a la interacción como parte de las fortalezas, tenemos: considero que la organización del aula virtual permite comprender adecuadamente la labor a realizar e interactuar fácilmente con todas sus herramientas. Los estudiantes están un poquito más abajo también que los docentes en este caso, por lo que podemos apreciar que los estudiantes tienen abajo del 50%, mientras que los docentes están llegando al 80%. Lo que quiere decir que hay ciertos aspectos a mejorar, y es lo que nos dice precisamente la parte cualitativa, y al cuadrar con la lista de cotejo, ya que preguntamos en la entrevista a los docentes qué fortalezas encuentran en la enseñanza digital y qué debilidades encuentran en la enseñanza digital. Aquí llegamos a lo siguiente. Las fortalezas, sabemos que estos aspectos pueden estar dentro de las fortalezas o dentro de las debilidades. Las fortalezas, recordemos que son orientadas, por ejemplo, a la disponibilidad de contenido, lo que pudimos encontrar. La cantidad de contenido disponible y cómo nosotros lo podemos apropiar para nuestros cursos es parte de las fortalezas, ¿sí? Al igual que el acceso que tenemos a muchas redes, incluso a cursos de otras universidades, por ejemplo, en el caso del área de ciencias, laboratorios remotos que son parte de otras universidades, podemos tener acceso a ellos. Es decir, se tiene la disponibilidad. En ese caso son fortalezas. Y también, como les decía anteriormente, la interacción y el tiempo invertido. El tiempo invertido para los estudiantes es favorable, o se destaca como una fortaleza, porque los estudiantes pueden utilizar las herramientas del aula virtual, digamos, para trabajar un poco más a su tiempo. Los docentes también manifiestan que una vez ellos utilizan las herramientas, estas herramientas para ellos ya es fácil, ¿verdad?, comprenderlas, ya es fácil venir y dedicar una vez está transformada el aula virtual con estas herramientas, nada más dedicarse a aspectos de gestión. En pocas palabras, ver si los estudiantes van avanzando con las herramientas, con las actividades, si han participado en los foros, comentar también en los foros. Es decir, el docente se dedica más a labores de gestión, más que de estar enviando documentos ya o estar cargando archivos. Es decir, ya está construido el aula virtual y por lo tanto puede haber tiempo para otras actividades también importantes. Asimismo, esto nos manifestaron los docentes y también lo vemos como parte de la escala Likert que estábamos analizando, que esa interacción puede volverse engorrosa si no hay suficiente información en el aula virtual, ¿sí? Situación que dependerá también del uso de las herramientas. Mientras un mayor expertise tengamos en el uso de las herramientas, pues será más fácil complementar también para que el estudiante mire un aula virtual organizada, que esto ya encajaría con las buenas prácticas. A su vez, sabemos que una de las limitantes que siempre está como parte de nosotros en este proceso de enseñanza digital o en el uso de la aplicación de la enseñanza digital es la conectividad. Sabemos que tenemos muchos problemas de redes, problemas de energía, y bueno, eso es, como diría yo a los estudiantes, es parte de, ¿verdad? No es algo que realmente debamos temer al momento de realizar una participación por aquí. Por ejemplo, ¿quién quita y a nosotros no se nos va la energía, se nos va el internet en este momento? Y bueno, tenemos que ver cómo resolvemos de alguna manera, ¿verdad? Así se manejan las cosas haciendo uso de este tipo de herramientas, por ejemplo, en este caso de la videoconferencia. Entonces, la conectividad puede llegar a ser una limitante en ese sentido. Por otro lado, tenemos en la variable enseñanza digital la categoría, ¿verdad?, de buenas prácticas. Las buenas prácticas incorporan los siguientes ítems para el caso de la escala Likert a docentes y estudiantes. Tenemos en primer lugar, las aulas virtuales se actualizan con elementos acorde a las unidades y temas correspondientes a cada semana. Esto es parte de los principios de organización y diseño, junto con otros elementos que tenemos por aquí. Como les decía, los principios de organización y diseño podría parecer algo irrelevante dentro del aula virtual, pero el hecho de organizar, estructurar adecuadamente el curso, incluso podría ser aplicando, hablando un poco de todo, técnicas de diseño instruccional para que el docente, el estudiante, perdón, se pueda dirigir adecuadamente por el curso. Sí, eso es parte de los principios de organización y diseño, que el estudiante, sin buscar mucho, sin perderse mucho, sin dedicar tiempo a cosas que no debería, digamos, en ese sentido, pueda encontrar las herramientas fácilmente, pueda encontrar los recursos fácilmente, y así, ¿verdad?,
los principios de organización y diseño van encajando con esas prácticas. Aquí vemos que para el caso de los docentes hay un mayor porcentaje, ¿verdad? Pegando al 80% en relación a este ítem, mientras que los estudiantes están en un 50%. Entonces quizás para los estudiantes, según lo vemos acá, vemos que incluso se acerca un 20% el grado de acuerdo ni en desacuerdo, lo que nos dice que los estudiantes no consideran que las aulas virtuales están incorporando estos elementos. Por otro lado, tenemos la orientación para trabajar eficazmente con cada uno de los recursos y herramientas disponibles. ¿Qué implica esto? Esto es parte del rol y la responsabilidad docente, orientar al estudiante. Claro, nosotros apelamos a que el estudiante quizás tiene un mejor manejo de los recursos que nosotros, o quizás ahora por la era digital, ¿verdad? Que le llamamos, todos los estudiantes manejan las herramientas, a veces decimos mejor que los docentes. Pero, ¿qué ocurre? Aquí vemos que los docentes igual tienen un porcentaje alto, aproximadamente en el 70%, mientras que los estudiantes tienen un 50%, ¿verdad? Fijándonos siempre en el grado muy de acuerdo, lo que nos dice precisamente que los docentes debemos trabajar mejor en orientar a los estudiantes dentro del aula virtual. Siguiente ítem, tenemos un ingreso por lo menos 3 veces a la semana al aula virtual de mis asignaturas para hacer revisión de los recursos y herramientas. Ok, esto es parte tanto del rol docente como del rol que debe cumplir el estudiante también, porque es una responsabilidad participar activamente en el aula virtual y el docente no puede dejar solo el aula virtual. Es como que esté asistiendo al salón de clases, ¿verdad? Es como que llegue al aula virtual a verificar que todo esté en orden. Debemos manejar los mismos principios dentro de las buenas prácticas. También tenemos y semanalmente se proporcionan nuevos recursos en el aula virtual. Aquí estamos bastante parejos. Tanto docentes como estudiantes vemos que sí se proporcionan nuevos recursos y esto coincide también con la parte de fortalezas y debilidades en la que se evidenciaba la disponibilidad de contenido. Tenemos el siguiente ítem, serían semanalmente se programan nuevas actividades en el aula virtual. Recuerden que las actividades están asociadas a todos aquellos productos de entrega por parte de los estudiantes. Y aquí sí vemos que hay un grado de acuerdo alto. Aquí realmente sí hacemos uso del espacio y tenemos buenas prácticas porque realmente tenemos que no solo adjuntar una actividad en la semana y olvidarnos del resto del periodo sin utilizar los espacios virtuales. Tenemos que organizar el curso a manera de que cada semana se tengan actividades nuevas para los estudiantes, quizá variar la intensidad y demás, pero procurar siempre estar alimentando, ¿verdad?, en los tiempos del aula virtual. Otro ítem sería la retroalimentación de las actividades desarrolladas en el aula virtual en un tiempo menor a 10 días. Estamos considerando un tiempo menor a 10 días, pero podría ser menos incluso. ¿Por qué estamos hablando aquí de la evaluación y la retroalimentación como parte de las buenas prácticas? Utilizamos el aula virtual en ocasiones para que los estudiantes nos envíen la información, para que los estudiantes suban las tareas. Pero estamos utilizando las herramientas de calificación y retroalimentación dentro del aula virtual para que el estudiante tenga una retroalimentación inmediata. Los datos nos dicen que, de acuerdo a la revisión de las aulas virtuales, hacemos un menor uso de estas herramientas. Estamos haciendo un uso más que todo de herramientas externas como Excel o quizás cuadros en físico para calificar a los estudiantes cuando es importante establecer la retroalimentación y la evaluación dentro del aula virtual y en tiempos adecuados para que el estudiante pueda ver su seguimiento. Asimismo, tenemos el último ítem que nos dice el aula virtual incluye elementos personalizados de acuerdo con cada asignatura. Esto encaja con los principios de organización y diseño también. Recordemos que el hecho de personalizar el aula virtual le da otro toque. ¿Sí? Le da otro toque. También hay aulas muy bien organizadas en la FACIL, aulas en la carrera de técnica industrial, en ciencias naturales, en matemáticas. Cada carrera también tiene sus espacios virtuales, algunos muy bien organizados, ¿verdad? Unos pueden mejorar con la aplicación de estas buenas prácticas. En ese sentido, llegamos a la triangulación utilizando los ítems incorporados en la entrevista para la categoría análisis de buenas prácticas y utilizando también la lista de cotejo. Las buenas prácticas, en este caso, le consultamos a los docentes qué buenas prácticas considera que realiza para la mejora continua del aprendizaje en línea. Acá muchos coincidimos con la parte de las buenas prácticas asociadas al rol y responsabilidad docente, aplicación de principios de organización y diseño y evaluación y retroalimentación. ¿Qué nos comentaron? Bien,
introducir al estudiante en uso de nuevas herramientas. Si hablamos de introducir al estudiante en el uso de nuevas herramientas, estamos hablando del rol y responsabilidad docente. Recordemos que como docentes debemos proporcionar a los estudiantes todas las herramientas para poder trabajar eficazmente en el aula virtual. Luego tenemos la aplicación de principios de organización y diseño. También muchos estudiantes y docentes, según mirábamos en la escala Likert y también como parte aquí de la entrevista, la aplicación de principios de organización y diseño hay que mejorarla en relación a la estructura de los cursos, ¿sí? Y hablaremos de eso también en la parte de recomendaciones, ya que cuando hablamos de la aplicación de los principios de organización y diseño hay cursos que no tienen una estructura definida. Sin embargo, es necesario establecer esa estructura para poder organizar debidamente el curso. También tenemos la evaluación y retroalimentación. La evaluación y retroalimentación, el punto que debe mejorar de acuerdo a la revisión con las listas de cotejo y según han mencionado los docentes, es el uso de las herramientas para gestionar las calificaciones dentro de Moodle, ¿sí? Subimos una tarea que vale 3 puntos, pero esa tarea que vale 3 puntos no tiene la calificación dentro del aula virtual. Algunos probablemente lo tendrán en cuaderno en físico, o algunos miramos en las aulas virtuales que lo adjuntan en archivos de Excel, ¿sí? Son herramientas que se han utilizado más, sin embargo, podemos hacer uso de las herramientas del aula virtual. Por último, llegamos a la parte de las variables, en este caso de experiencia y capacitación docente en la categoría de análisis y experiencia docente. Para la variable experiencia y capacitación docente hemos hecho uso, como mencionó el licenciado Roney, de la entrevista, ¿sí? ¿Por qué utilizamos la entrevista específicamente para esta variable? Porque queríamos saber y conocer la experiencia del docente como tal. Queríamos que él nos mencionara qué había trabajado, qué había logrado, con qué problemas había encontrado. Todo esto nos lo manifestaron como parte de estas preguntas para la variable de experiencia y capacitación docente. En la categoría de análisis de experiencia docente tenemos los 3 ítems que podemos ver en la diapositiva. ¿Cómo valora su experiencia como docente en la enseñanza digital? Haga sus valoraciones de su experiencia como docente en la enseñanza digital. ¿Y qué ventajas y desventajas ha encontrado en la modalidad de enseñanza digital dentro de los cursos que imparte? Lo que recolectamos aquí fue lo siguiente. En primer lugar, que la experiencia docente permitió acondicionar los espacios de la mayor parte de las aulas virtuales para brindarle a los estudiantes la enseñanza digital con la aplicación de nuevas herramientas. Nuevas herramientas lo decimos porque veremos en la parte de capacitación que estas herramientas los docentes no las conocían, muchas de ellas, y en el camino fuimos aprendiendo. Por lo tanto, las experiencias en este sentido y el bagaje profesional del docente pues permitieron hacer ese traslado, digamos, o mudar esos cursos presenciales al entorno virtual. Por lo tanto, la mayoría manifiestan tener una experiencia positiva, al igual que perciben ellos de los estudiantes una experiencia positiva en el uso de todas estas herramientas, en la aplicación de la enseñanza digital, y por lo tanto el acondicionamiento de estos espacios ha sido la mayor parte efectivo. Para la categoría de análisis y capacitación docente, tenemos 2 ítems. ¿Qué capacitación ha recibido durante la pandemia? ¿Dónde y cómo? ¿Y qué sugerencias puede aportar para mejorar la enseñanza digital? ¿Qué recolectamos acá? Para el caso de la capacitación, hay algo interesante que destacar aquí, es que la mayor parte de los docentes manifestamos que nos capacitamos a través de herramientas como YouTube, a través de videos tutoriales, es decir, nos pusimos a buscar qué podíamos utilizar y cómo lo podíamos acoplar y revisando videos tutoriales pues nos capacitamos de manera individual, ¿sí? Eso es interesante mencionarlo. Y por otro lado, tenemos que también por parte de la UPNFM, de PRODO, brindó capacitaciones acerca del uso de las aulas virtuales. Recibimos algunas capacitaciones en el 2020, por lo tanto eso favoreció también el uso de algunas herramientas dentro del aula virtual, algunos tutoriales, manuales que se socializaron. También podemos hablar de que algunos docentes se capacitaron en instituciones externas aquí en Honduras, es decir, otras instituciones, digamos, como UNITEC, o otras instituciones de educación media donde también laboran, o algunas instituciones en el extranjero, varias instituciones como universidades en España, en Argentina, en México, que brindaron cursos, o plataformas como Coursera también, que brindan cursos para poder mejorar estas
para poder mejorar todos los conocimientos y las buenas prácticas en la enseñanza digital. Eso fue lo que se recolectó como parte de la capacitación docente. En ese sentido, revisando todas las variables y revisando cada una de las categorías de análisis, llegamos a la parte de conclusiones y recomendaciones. ¿Qué tenemos por acá? Las conclusiones alineadas con cada uno de los objetivos. Tenemos en primer lugar que por parte de las principales herramientas utilizadas en el aula virtual, que se alinea con el objetivo número 1, las principales herramientas, como pudimos apreciar al momento de revisar los resultados, son herramientas de evaluación y herramientas externas. ¿Sí? Herramientas externas y de evaluación que al final son las más utilizadas en cada uno de los espacios, independientemente de las carreras. Sí se utilizan en cierto grado, como también vimos en la escala Likert, las herramientas colaborativas y las herramientas de comunicación. Sin embargo, hay mejoras que establecer para utilizar fielmente estas herramientas en las aulas virtuales, utilizar los anuncios, enviar recordatorios, digamos, de las actividades que cierran cada semana, utilizar más actividades de colaboración, adaptar actividades a foros, blogs, wikis, para que los estudiantes también puedan hacer uso de estas herramientas, así como organizar equipos de trabajo dentro de las aulas virtuales como parte de las herramientas colaborativas. Aquí también se puede destacar que como parte de las principales herramientas ocurre algo interesante de destacar, y es que el hecho de utilizar herramientas externas no debe alejarnos de utilizar los espacios en las aulas virtuales. Por ejemplo, si yo utilizo simuladores para complementar las clases de física, las clases de química, no me debo olvidar de colocar un espacio dentro del aula virtual para proporcionar a los estudiantes la información asociada probablemente al uso de estos simuladores y también a lo que vamos a trabajar con estos simuladores. ¿Sí? No solamente el hecho de proporcionar por un grupo de WhatsApp o por correo el enlace, vamos a trabajar con este simulador, sino el hecho de trasladar esas herramientas externas al aula virtual. Que esté evidenciado que estamos utilizando esas herramientas dentro de las aulas virtuales y que es parte de la organización de nuestros cursos. Número 2, las fortalezas y debilidades en el uso de las aulas virtuales. Cuando hablamos de las fortalezas y debilidades en el uso de las aulas virtuales asociado a las buenas prácticas, encontramos que la mayor parte de los estudiantes y docentes valoran la enseñanza digital de manera positiva. ¿Sí? Hablando de conectividad, accesibilidad, donde sí hay ciertas debilidades, podríamos decir, por los problemas de red y demás, pero en general hay muy buenas experiencias, ¿sí? Además de hablar de cómo para las fortalezas y debilidades la interacción y el tiempo invertido es importante, la interacción que se genera sí quizás debe mejorar un poco en relación a cómo el docente la organiza o cómo la promueve en el aula virtual, porque debemos asociarlo a las buenas prácticas, recuerden, a las responsabilidades de comunicación que tiene el docente en el aula virtual, a las responsabilidades gerenciales que tiene el docente dentro del aula virtual, y por otro lado, también hablar de cómo los docentes y estudiantes se sienten cómodos con la enseñanza digital debido a que pueden utilizar el tiempo de manera más eficaz, lo manifiestan la mayoría. Los estudiantes y docentes dicen, ok, yo puedo, por ejemplo, el docente preparar una clase, pero esa clase la puedo mejorar. Y si tengo la copia de mi curso para el siguiente periodo, esa copia yo la puedo mejorar y puedo ir agregando complementos adicionales o puedo valorar, incluso entre pares, podemos valorar las experiencias y evaluar un curso. Evaluando un curso para detectar puntos de mejora, ya sea entre las mismas carreras, dentro de la facultad, dentro de los centros regionales o a nivel institucional también. Y como tercer objetivo, tenemos acá la conclusión asociada a la importancia de la experiencia y la capacitación docente. La experiencia y la capacitación docente marcó una pauta para poder aplicarla en tiempos de pandemia. Los docentes, gracias a la capacitación que adquirieron durante estos últimos años, pues se vieron capaces de afrontar las exigencias de la enseñanza digital y que gracias a su experiencia pudieron utilizar estos espacios y que quizás sí aprendimos en el camino, pero la mayor parte de los docentes con la experiencia que fueron adquiriendo, pues se vieron a la altura y estuvieron pendientes también de gestionar adecuadamente los espacios virtuales y a su vez asesorar a los estudiantes en el uso de estas herramientas. Finalmente, como parte de las recomendaciones,
tenemos también 3 recomendaciones que van orientadas a estos mismos hallazgos. En primer lugar, el fortalecimiento de los procesos de capacitación docente, que incluso fue parte de las sugerencias establecidas por algunos docentes. Debemos fortalecer los procesos de capacitación. Si bien lo hemos hecho, debemos seguirlo haciendo, ¿sí? Debemos mejorar los procesos de capacitación y quizás establecer cursos, por ejemplo, de niveles básicos a niveles más avanzados en el uso de ciertas herramientas, considerando, como les decía al inicio, que la enseñanza digital ha venido para quedarse. Independientemente volvamos a la presencialidad, creo que si pretendemos regresar a cómo daba clases 3 años atrás, sin utilizar herramientas con las que podemos complementar la enseñanza, creo que no aprendimos mucho en estos 3 años. Así que es importante fortalecer esos procesos y poder utilizarlo, ¿verdad?, para mejorar la enseñanza-aprendizaje. Como segundo punto, tenemos establecer el diseño de cursos virtuales por medio de plantillas homologadas. Miren qué interesante esta parte, porque cuando hablamos del diseño de cursos virtuales, quizás hay cursos que nosotros siempre, cada periodo, vamos trabajando desde cero. O que quizás el docente tiene que trabajar por realizar una copia de seguridad de su curso y poderla trasladar al siguiente periodo académico. Cuando podríamos trabajar por facultades, por centros regionales, a nivel institucional también, homologar plantillas por carreras. Es decir, si tenemos una clase de educación ambiental, esta clase de educación ambiental se trabaja en un diseño de un curso virtual, ¿sí? Se trabaja en un diseño de un curso virtual a manera de que esta misma clase se agregue en la plataforma docente a cada uno de los catedráticos que imparten esta clase en todos los centros regionales. Es decir, homologación de todas las clases a manera de que también sea un trabajo en conjunto por parte de cada una de las carreras y por los centros regionales, cada uno de los docentes que participan, podemos trabajar entre pares y realizar esos trabajos de homologación de plantillas, utilizando incluso recursos propios, generando polimedias, videos, podcasts por parte de los docentes y que eso se esté trabajando en cada una de esas plantillas y que sirvan como apoyo para la enseñanza presencial. A su vez, dadas las circunstancias del uso de las aulas virtuales, como tercera recomendación tenemos la incorporación del componente virtual en los procesos de acompañamiento docente. Es decir, que se puedan evaluar los cursos de cada uno de los catedráticos, ¿sí? Que se puedan evaluar los cursos que tenemos matriculados en la plataforma dentro de los procesos de acompañamiento para detectar también oportunidades de mejora. Y de alguna manera ir construyendo rúbricas que nos permitan esas herramientas en la aplicación de las buenas prácticas, en este caso, volviendo más eficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, todas las recomendaciones pues, van encaminadas también a cada uno de los puntos que fueron tratados como parte de las conclusiones y el análisis de los resultados. Así que con esto finalizamos. Aquí les dejamos algunas de las referencias bibliográficas que utilizamos como parte de este material. También pues, próximamente, como mencionábamos al inicio, es parte de una investigación institucional y podemos tener luego acceso a ella también. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por este resultado de investigación tan excelente que desarrollaron. Muchísimas gracias al doctor Carlos Montenegro y al magíster David Antonio Baide. Personalmente decirles que es una investigación con resultados excelentes. Creo que si se hace a nivel nacional, los resultados serían muy parecidos. No solamente hacerlo a nivel de San Pedro, ¿verdad? A veces se cree que las otras sedes no pasan esas situaciones, pero estamos en la misma situación y realmente fueron resultados excelentes. Creo que eso también ayudará a la mejora con el proceso, como bien decía, la investigación, ¿verdad? Tenemos unas preguntas en el chat, así que muchísimas gracias por haberlas enviado. Y consultan qué consideraciones se deben tener en cuenta en la transmisión del modelo educativo tradicional a un modelo con mediación tecnológica. ¿Cómo asociarla? Desde Choluteca envían esta pregunta. Perfecto. Bien, en ese sentido, cuando hacemos esa transición, que hablábamos un poco de ella, uno de los aspectos esenciales acá es, en primer lugar, estar conscientes de lo que vamos a trasladar, de la parte presencial a la parte virtual, qué queremos hacer, ¿sí? También es importante aquí considerar el uso de las herramientas, porque si yo quiero trasladar un curso
tengo que adaptar algunas actividades, recursos y demás, y en ese sentido yo debo estar apropiado de todas esas herramientas porque para poderlas utilizar dentro de los espacios virtuales y poder orientar a los estudiantes, yo debo manejarlas, debo conocerlas. ¿Para qué? Para que el aporte técnico o el apoyo o responsabilidad técnica del docente también forme parte, ¿verdad?, de esa transición, porque vamos a tener que asesorar al estudiante. Luego, hay que tener mucho cuidado también en la selección de contenidos. Estos autores hablan mucho al respecto de estos aspectos, ya que la disponibilidad de contenido, como mencionábamos, puede ser una fortaleza, pero si nos pasamos un poquito, puede llegar a ser una debilidad también. Que tengamos muchísimos recursos a la mano, no quiere decir que vamos a saturar, ¿sí? No quiere decir que vamos a saturar, sino vamos a seleccionar aquello que realmente va alineado con lo que nosotros pretendemos en nuestro curso. Y también, por otro lado, uno de los principios más destacados en todo esto es, como también se destaca, y al participante que envió la pregunta le diría, podemos investigar un poquito también de diseño instruccional si nos interesa la temática, porque cuando hablamos de diseño instruccional y la organización como tal del aula virtual, podemos seleccionar, por ejemplo, la manera en la que nosotros vamos a presentar ese contenido al estudiante. Por ejemplo, si lo voy a hacer en un orden cronológico. Ok, el periodo dura 13 semanas, entonces voy a colocar 13 secciones o 13 módulos en el aula virtual y cada uno de ellos lo voy a alimentar con aspectos específicos. O si yo quiero venir y utilizar carpetas por temas, no voy a utilizarlo para las 13 semanas, sino voy a poner, por ejemplo, si estamos hablando de energía renovable, una carpeta de energía solar, otra de energía eólica, otra de energía geotérmica, otro de hidroeléctrica, y lo organizo de esa manera y en esas carpetas yo voy a trasladar todos los contenidos. O perfectamente podría venir y organizarlo también de una manera en la que vamos a tener en una carpeta todos los recursos, en otra carpeta todas las actividades, ¿sí? Entonces, toda esta selección es parte de la transición que se debe realizar al momento de pasar un curso a enseñanza digital. Sí, en efecto, la verdad que ahí aparecía un comentario que el profesor no solo debe mandar los links, sino que tiene que conocer realmente cuál es esa función y qué es lo que se espera que el estudiante pueda realizar. Nos preguntan qué plataformas virtuales son más recomendables para dar clases a nivel básico y medio, no hablando específicamente de la universidad. Bien, dentro de las plataformas, en primer lugar, habría que valorar lo siguiente. Digamos, hay instituciones privadas, ¿verdad?, que trabajan con ciertas plataformas porque tienen la facilidad de pagarlas. Digamos, plataformas como Blackboard, Canvas, entre otras. Moodle es gratuito dentro de lo que cabe, pero también se pueden utilizar, por ejemplo, hay otras herramientas, incluso la conocida GeoGebra, imagino que han escuchado GeoGebra, que es bastante conocida en el área de matemáticas. GeoGebra tiene algunas herramientas que nos permiten gestionar espacios incluso para agregar estudiantes a un curso, tipo como Google Classroom, que también sería una opción, ¿verdad? Y en ese caso, GeoGebra brinda todas las herramientas, incluso para calificación. Así que yo los invitaría a buscar respecto de estas herramientas porque también puede ser una alternativa, ¿verdad? Porque sabemos que en el nivel medio, en primaria, quizás tenemos que buscar los docentes alternativas. Para el caso de nuestra universidad, pues sí, contamos con la plataforma Moodle. Otras universidades cuentan con otras plataformas, pero en ocasiones, más que todo en el sector público, ahora tenemos que buscar otras opciones y estas serían algunas. Así es. Igualmente consulten algunas plataformas educativas que recomiendan, ya sea de manera gratuita o pagada, ¿verdad? Pero ahí comentó algunas. Bueno, específicamente de ciencias naturales, consultan cómo esos laboratorios pueden ser aplicables de manera virtual, si el manejo del uso o la incertidumbre que se puede tomar, si en efecto funciona o no funciona, en la realidad se haría una medición así tan exacta. Entonces, ¿cómo trabajar esas plataformas? Fíjense que esa pregunta es algo compleja también, porque creo que todos los de naturales, en cuenta otras carreras de la facultad, nos hemos encontrado con esa interrogante, ¿verdad? Porque es difícil realmente sustituir fielmente las prácticas presenciales. Pero, por ejemplo,
tuvimos la oportunidad también de trabajar con unos laboratorios denominados laboratorios remotos, ¿sí? Con la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, el Tecnológico de Costa Rica, la UNED de Costa Rica, y hay otra red, hay una red latinoamericana incluso de universidades en Argentina también, en México, que proporcionan acceso a laboratorios remotos, ¿sí? Los laboratorios remotos son algo interesante porque no representan un simulador como tal, así como los FED, sino que un laboratorio remoto es, digamos, yo estoy, por ejemplo, en esos laboratorios, recuerdo que había uno que llamaba bastante la atención, que era para titulación. Ustedes estaban viendo cómo la bureta bajaba gota por gota el líquido y caía en el recipiente y se estaba mezclando hasta que cambiaba el color, ¿verdad? Del indicador. Entonces, en este caso, a través de la grabación también de estas prácticas en ciertos espacios, y claro, requiere de mucha programación también, eso sí, pero son algunas alternativas que se pueden implementar, ya que ahí sí hay cierto margen en el que se puede calcular, ¿verdad? Digamos, el error, o se puede incorporar como parte de los laboratorios remotos el hecho del el error experimental que muchas veces nos falta en otro tipo de herramientas. Correcto. Y bueno, le voy a hacer dos preguntas de un solo al grupo de investigación. Preguntan qué opinan de la plataforma Classroom y también cómo tratar esta situación de personas que no tienen las condiciones económicas de una conectividad o las personas que no tienen una computadora, cómo tal vez eso afectará también en el uso de estas plataformas virtuales en tanto docencia como estudiantes. Sí, claro que afecta. La primera pregunta, me parece que mencionaba acá. Sí, ¿qué pensaba sobre la plataforma de Classroom? Ah, ok, de Classroom. Ah, ok. Classroom también es bastante amigable. Por ejemplo, en la universidad, realmente Classroom es una opción que podemos complementar también con el aula virtual porque el correo institucional precisamente tiene dominio con Gmail. Por lo tanto, podemos hacer uso de esas herramientas dentro de la institución y contamos con alojamiento, ¿verdad? Espacio, más allá de los espacios habituales, ¿verdad? Por los correos personales, entonces eso sería una ventaja también. Y para el caso de la conectividad, realmente es un problema que siempre lo vamos a tener, digamos, es algo común, es algo que mientras utilicemos un ordenador que depende de la energía eléctrica, mientras utilicemos una red Wi-Fi que dependa también de ese tipo de conexiones, pues siempre vamos a tener ese tipo de inconvenientes. Sin embargo, una de las propuestas también, que es parte de las recomendaciones que tenemos para la investigación, es que a la larga en la institución, hablando de la universidad pedagógica, podemos incorporar redes en la institución para que los estudiantes en la misma institución puedan conectarse, por ejemplo, a sus clases o puedan conectarse en las aulas virtuales. El hecho de tener una red, ya que si el estudiante tiene problemas en sus sitios de origen, muchas veces esto asociado más que todo en las zonas rurales, digamos, pero ocurre también en el casco urbano. Y por lo menos si la universidad, ¿verdad?, maneja este tipo de tecnología o el acceso a la red, como sí lo hay para los docentes, por ejemplo, para los estudiantes esto sería también una ganancia. ¿Sí? Así es. Y bueno, me voy a tomar el atrevimiento de hacer una última pregunta porque me pareció sumamente importante y creo que como universidad tenemos que retomarlo en la parte de capacitación. Ustedes comentaban que un factor muy importante que ha evitado que el uso de las plataformas sea correcto es la comunicación, que muchas veces los profesores no damos a entender o los estudiantes no comprenden bien lo que está como actividad en la plataforma. Entonces, basada en esta investigación, ¿cómo mejorar esa comunicación en las aulas virtuales? Perfecto. Mi respuesta aquí sería ahondar un poquito más al momento de organizar los cursos en los principios del diseño instruccional, ¿sí? El diseño instruccional, por ejemplo, ya saliéndonos un poquito más del contexto, ¿verdad? Porque no lo incorporamos porque también es algo muy amplio el diseño instruccional. Pero, en primer lugar, si voy a organizar un curso, debo saber que no es cuestión de subir información nada más, ¿verdad? El diseño instruccional dicta que el docente debe prácticamente platicar con el estudiante en su aula virtual. Es decir, escribir bastante, redactar instrucciones, redactar
por ejemplo, si aquí vamos a tener un recurso, de dónde se obtiene, cómo lo vamos a utilizar, la rúbrica para utilizarlo, los detalles de la actividad. Es decir, implica mucha redacción también en este sentido. El aula virtual debe ser organizada de manera de que el estudiante se sienta dirigido por el docente en el espacio virtual, como si el docente lo estuviera acompañando, ¿verdad? Como si estuviera ahí diciéndole, mira, por acá te tenés que ir, tenés que seleccionar esta actividad, tenés que seleccionar este recurso, puedes revisar este material como complemento también si tenés algún problema. Todo eso, ¿verdad?, nos ayuda a organizar fielmente el aula virtual y a poder adelantarnos a ese tipo de situaciones. Es correcto. Y finalizo con una última pregunta dirigida directamente al doctor Roney Montenegro. ¿Alguna aplicación para realizar prácticas de espectrometría de masas de manera virtual? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Definitivamente en este caso no tengo ninguna idea, ¿verdad? Nosotros a nivel de la universidad, ustedes saben que sí tenemos algunos instrumentos con los que se han instalado, ¿verdad? Pero que no los tenemos en actividad porque la librería, ¿verdad? La información que se le debe instalar en el computador pues, es muy cara. No sé en Tegucigalpa si lo están corriendo para hacer algún tipo de análisis. En el caso particular, no tengo ninguna idea. En el laboratorio, en la capacitación que recibimos sobre el laboratorio remoto, ¿verdad? Con la Consejo Superior Universitario, se dieron algunas técnicas, pero no directamente sobre el punto que preguntan las compañeras. Sí, Sí. la verdad es que son temas bien complejos. Tal vez David, que él es más experto en la cuestión de tecnología y encargado de los laboratorios. Solo para complementar, ahí realmente de por sí el uso de esos equipos es complejo, ¿verdad? Para el participante que hizo la pregunta, ¿verdad? El uso de los equipos es complejo, incluso mediante estándares, manuales, que generalmente es lo que se utiliza para hacer uso de estas herramientas en química analítica. Y sí, donde sí existieron propuestas es como parte de los laboratorios remotos también, porque sería posible adaptarlos. Sin embargo, pues como parte de la institución tenemos acceso a esos laboratorios, como les digo, no están funcionando, algunos en Tegucigalpa nos han comentado que sí tienen algunos de los equipos en funcionamiento, pero entonces a partir de esos equipos en funcionamiento es donde se puede organizar un laboratorio remoto que, como les comentaba, requiere de mucha programación, se graban videos de cómo está funcionando, por ejemplo, la pantalla del dispositivo, las mediciones, si podemos regular algo, que lo hagamos también utilizando, ¿verdad?, botones en la plataforma, ¿verdad? Y poderlo utilizar, ¿verdad?, como parte de los recursos también. Esa sería la opción en todo caso, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, aparte de esta experiencia maravillosa que nos han dejado con esta investigación, pues vamos a presentar a continuación unos diplomas de agradecimiento por esta participación. En nombre de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y de la Facultad de Ciencia y Tecnología, agradecemos a los docentes que el día de hoy nos apoyaron con estos resultados de investigación. El doctor Carlos Roney Montenegro, agradecemos por su participación en aulas virtuales y experiencias docentes. Mejoren la calidad para la enseñanza digital de la Facultad de Ciencia y Tecnología, UPNFM, CUR San Pedro Sula, en el tercer Congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología, denominada Los Nuevos Escenarios de la Educación, llevado a cabo del 12 al 14 de octubre del presente. Firma el magíster Bartolomé Chinchilla, vicerrector académico, el magíster Carlos Aguilar, decano de la FACID. E igualmente, agradecemos al magíster David Antonio Baide por su participación en estos resultados de investigación. A nuestros participantes también les agradecemos por su permanencia constante en este proceso de resultados de investigación y les invitamos a seguir participando en las actividades del tercer Congreso FACID para el día de mañana y el día viernes que hacemos la clausura. Muchísimas gracias y feliz tarde para todos. Feliz tarde, gracias por acompañarnos.